¿Y si te dijera que existe una ciudad en la tierra donde tú, sí, tú, jamás podrás entrar, ni con poder, ni con dinero, ni con pasaporte diplomático? Una ciudad blindada no por muros visibles, sino por una barrera espiritual impenetrable. Hoy vas a conocer la Meca, el lugar más sagrado del Islam y también el más inaccesible del planeta. Cada año, millones se lanzan en una peregrinación que no es solo un viaje, sino una transformación de cuerpo, mente y alma. Pero para más de 5.000 millones de personas, la Meca no es más que una sombra, un mito, un misterio absoluto. ¿Qué secretos se esconden tras sus muros? ¿Qué ocurre en su corazón cada madrugada, cuando la ciudad duerme y los custodios del cubo sagrado abren sus puertas con una llave dorada ancestral? ¿Qué secretos esconde la única ciudad del mundo completamente prohibida para más de 5.000 millones de personas? Imagina por un momento que existe un lugar en nuestro planeta donde jamás podrás poner un pie. No importa cuánto dinero tengas, no importa tu estatus social o tu curiosidad. Si no profesas una fe específica, las puertas de esta ciudad permanecerán cerradas para ti para siempre. Este lugar existe y su nombre es la Meca. En el corazón del desierto de Arabia Saudí, a 70 kilómetros de la costa del Mar Rojo, se alza una ciudad que desafía todo lo que creemos saber sobre la globalización y la libertad de movimiento. La Meca no es solo una ciudad, es un enigma envuelto en siglos de tradición. Un lugar donde lo sagrado y lo prohibido se entrelazan de manera tan profunda que ha creado el mayor misterio urbano de nuestro tiempo. Cada año, más de 2 millones de personas convergen hacia este valle árido, transformando una ciudad de 1.5 millones de habitantes en la mayor concentración humana del planeta. Vienen de todos los rincones del mundo, desde los rascacielos de Yakarta hasta las aldeas de Senegal, desde las mezquitas de Estambul hasta los barrios de Detroit, todos unidos por un propósito que trasciende nacionalidades, idiomas y culturas. Pero para el resto del mundo, para ti y para mí, si no somos musulmanes, la Meca permanece como un espejismo inalcanzable. ¿Qué hace que una ciudad sea tan sagrada que requiera esta protección absoluta? ¿Qué secretos ancestrales guarda entre sus muros? ¿Por qué el simple hecho de mencionarla evoca tanto misterio en el imaginario occidental? La respuesta a estas preguntas nos llevará a un viaje extraordinario, a través de siglos de historia, donde lo divino y lo humano, lo antiguo y lo moderno, chocan y se fusionan en el lugar más sagrado del Islam. La historia que estás a punto de descubrir no es solo la historia de una ciudad. Es la historia de cómo la humanidad crea lo sagrado, cómo protege sus misterios más profundos, y cómo una simple construcción cúbica en medio del desierto se convirtió en el centro gravitacional de la fe de 1.8 mil millones de personas. Prepárate para adentrarte en el secreto mejor guardado de Oriente, la Meca, la ciudad prohibida para Occidente. Cómo un oasis perdido en el desierto se convirtió en el centro del mundo conocido. Mucho antes de que las palabras Islam o musulmán existieran, mucho antes de que el nombre de Mahoma resonara en los desiertos de Arabia, ya existía un lugar especial en el Valle de Bacá. Era el año 2000 a.C. y las caravanas que atravesaban la península arábiga buscaban desesperadamente un refugio seguro en su travesía entre el Yemen rico en especias y los mercados prósperos de Siria. En este punto exacto del desierto, donde las montañas forman un abrazo protector alrededor de un valle, brotaba un manantial milagroso. Los beduinos lo llamaban Sam-Sam, y su agua cristalina había salvado innumerables vidas en el implacable calor del desierto árabe. Pero este no era un oasis cualquiera.
Aquí, en el centro exacto de este refugio, se alzaba una construcción misteriosa, un cubo de piedra negra que los antiguos árabes veneraban como la casa de Dios. La tribu de los Quraysh, descendientes directos de Abraham según sus propias tradiciones, se había establecido como los guardianes de este lugar sagrado. No eran simples nómadas, eran los maestros del comercio, los diplomáticos del desierto, los banqueros de las rutas de caravanas. Cada año, durante los meses sagrados, declaraban una tregua universal. Las guerras tribales se suspendían, las venganzas se posponían y los enemigos más acérrimos podían comerciar lado a lado bajo la protección divina de la Kaaba. Dentro de este cubo sagrado, 360 ídolos representaban a todas las deidades conocidas en la península arábiga. Hubal, el dios de la luna, Al-Lat, la diosa madre, Al-Uzza, la poderosa, Manat, la del destino. Cada tribu, cada clan, cada familia encontraba aquí su representación divina. La Meca se había convertido en el panteón universal del desierto, el lugar donde todos los dioses convivían en armonía, protegiendo el comercio que daba vida a toda la región. Pero había algo más. Los ancianos susurraban historias que se perdían en la noche de los tiempos. Hablaban de Abraham e Ismael, de cómo el patriarca y su hijo habían construido este templo siguiendo instrucciones divinas. Hablaban de una piedra negra que había caído del cielo, un meteorito sagrado que contenía la bendición de los cielos. Estas no eran solo leyendas para los mecanos, eran la base de su identidad, la fuente de su autoridad, el secreto de su prosperidad. Sin saberlo, estaban preparando el escenario para el nacimiento de una de las religiones más poderosas de la historia humana. Como un huérfano en el desierto, logró transformar no solo una ciudad, sino toda la civilización. El año 570 después de Cristo marcó un antes y un después en la historia de la Meca, aunque nadie lo sabía entonces. En una modesta casa de adobe, en el barrio de los Banu Hashim, nació un niño que cambiaría el curso de la historia mundial. Su nombre era Muhammad ibn Abdullah, y el mundo lo conocería como el profeta Mahoma. Pero esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el valle sagrado, no había señales celestiales. No había ángeles anunciando su llegada. Solo había un bebé huérfano que pronto perdería también a su madre. Crecer en la Meca del siglo VI era crecer en el centro del mundo conocido. La ciudad pulsaba con el ritmo de las caravanas, el tintineo de las campanillas de los camellos, los gritos de los mercaderes negociando en una docena de idiomas, el aroma de incienso, especias y seda que llegaba desde tierras lejanas. El joven Muhammad trabajaba para su tío Abu Talib, uno de los comerciantes más respetados de la tribu Quraysh, y pronto se ganó una reputación por su honestidad que le valió el apodo de Al-Amin, el confiable. Pero había grietas en este mundo aparentemente próspero. La sociedad mecana se había vuelto brutalmente desigual. Los ricos comerciantes vivían en palacios mientras los pobres mendigaban en las calles. Las niñas eran enterradas vivas al nacer. Los esclavos eran tratados como animales. La usura se había vuelto tan común que arruinaba familias enteras. Y en el centro de todo esto, la Kaaba se había convertido en un negocio. Los peregrinos pagaban para adorar a sus ídolos y los Quraysh se enriquecían con cada oración. A los 40 años, Muhammad tenía la costumbre de retirarse a meditar en una cueva llamada Hira, en las montañas que rodeaban la Meca. Era allí donde buscaba respuestas a las preguntas que lo atormentaban sobre la injusticia, la corrupción y el vacío espiritual de su sociedad. Una noche del mes de Ramadán del año 610, mientras meditaba en la soledad de esa cueva, algo extraordinario sucedió. Según el relato islámico, el arcángel Gabriel se le apareció con un mensaje que cambiaría todo. «Lee», le ordenó,
y comenzó la revelación del Corán. Lo que sucedió después es historia conocida. Muhammad comenzó a predicar un mensaje revolucionario. Un solo Dios, Alá, que no necesitaba ídolos ni intermediarios. Igualdad entre todos los seres humanos, independientemente de su tribu o estatus social. Justicia económica y protección para los más vulnerables. La hermandad universal que trascendía las divisiones tribales. Pero este mensaje no solo transformaría corazones, desafiaría directamente el poder económico y religioso de los Quraysh. La Meca, que había prosperado durante siglos como centro del politeísmo árabe, estaba a punto de convertirse en la cuna de una revolución monoteísta que conquistaría medio mundo en menos de un siglo, que convierte a un simple cubo de piedra en el lugar más sagrado de la tierra para casi 2.000 millones de personas, en el corazón exacto de la Meca, rodeada por la mezquita más grande del mundo, se alza la construcción más misteriosa y venerada del planeta, la Kaaba. No es un templo imponente como las catedrales góticas, ni una pirámide majestuosa como las de Egipto. Es simplemente un cubo, 15 metros de altura, 10 metros de ancho, 12 metros de largo, piedra gris cubierta por un manto negro bordado en oro. Simple, austero y absolutamente magnético. Para entender el poder de la Kaaba, debemos viajar en el tiempo hasta Abraham, conocido en árabe como Ibrahim. Según la tradición islámica, hace más de 4.000 años, Ibrahim recibió una orden divina: construir una casa para Dios en el desierto de Arabia. Junto a su hijo Ismael, levantó los muros de esta estructura cúbica, piedra por piedra, siguiendo un plano celestial. Pero no era solo un acto de construcción, era un acto de fe pura. Ibrahim estaba estableciendo el primer templo monoteísta de la historia, un lugar donde la humanidad podría adorar al único Dios verdadero sin ídolos, sin imágenes, sin intermediarios. La leyenda cuenta que cuando los muros estaban casi terminados, Ibrahim necesitaba una piedra especial para marcar la esquina oriental. Fue entonces cuando el arcángel Gabriel descendió del cielo llevando una piedra única, la piedra negra. Esta piedra, según la tradición, había sido originalmente blanca como la nieve, pero había ennegrecido al absorber los pecados de la humanidad a lo largo de los milenios. Los científicos modernos la identifican como un meteorito, pero para los musulmanes su origen celestial trasciende cualquier explicación terrenal. Es literalmente un pedazo del paraíso incrustado en la tierra. Durante siglos, la Kaaba sirvió su propósito original como centro de adoración monoteísta. Pero el tiempo y la ignorancia humana la transformaron. Las tribus árabes, olvidando gradualmente la religión pura de Ibrahim, comenzaron a colocar ídolos alrededor y dentro de la estructura sagrada. Para el siglo VI, cuando nació Muhammad, la Kaaba albergaba 360 ídolos representando todas las deidades tribales de Arabia. El templo del monoteísmo se había convertido en el panteón del paganismo. El 11 de enero del año 630, Muhammad regresó triunfante a la Meca después de 8 años de exilio. Su primera acción no fue proclamar su victoria o castigar a sus enemigos. Se dirigió directamente a la Kaaba y con sus propias manos comenzó a destruir cada uno de los 360 ídolos que profanaban el templo. «Ha llegado la verdad y se ha desvanecido la falsedad», proclamó mientras cada estatua caía al suelo. En ese momento histórico, la Kaaba recuperaba su propósito original, ser la casa de Dios, el primer templo monoteísta de la humanidad, el punto hacia el cual todos los creyentes dirigirían sus oraciones. El cubo de piedra había vuelto a ser lo que Ibrahim había construido milenios antes, el corazón arquitectónico de la fe pura. ¿Qué esconden las paredes de la construcción más venerada del mundo? ¿Y por qué solo unos pocos privilegiados han visto su interior?
2 veces al año, en el silencio de la madrugada, cuando la Meca duerme y la gran mezquita se vacía de peregrinos, ocurre uno de los rituales más secretos y sagrados del Islam. Los miembros de la familia Bani Shaybah, guardianes hereditarios de la Kaaba desde hace más de 1500 años, se acercan al cubo sagrado portando una llave dorada masiva. Es el momento de la limpieza ritual del interior de la Kaaba, un privilegio que se transmite de padre a hijo desde los tiempos del profeta Muhammad y que convierte a estos hombres en los únicos seres humanos con acceso regular al espacio más sagrado del Islam. ¿Qué hay dentro de la Kaaba? Esta pregunta ha fascinado a la humanidad durante siglos. El interior es sorprendentemente simple. Un espacio vacío de aproximadamente 13 metros cuadrados, con paredes de mármol pulido y un suelo de mármol blanco y verde. No hay estatuas, no hay imágenes, no hay decoraciones elaboradas. Solo 3 pilares de madera que sostienen el techo, algunas lámparas doradas colgantes y unas pocas inscripciones caligráficas del Corán. La ausencia de ornamentación no es accidental. Es la expresión física del monoteísmo más puro, donde nada debe distraer del recuerdo de Dios. Pero la verdadera magia de la Kaaba no reside en su interior vacío, sino en su poder para unificar. 5 veces al día, desde Alaska hasta Nueva Zelanda, más de 1.800 millones de musulmanes se postran en dirección a este cubo de piedra. No importa si están en la tundra siberiana o en las selvas del Amazonas, todos miran hacia el mismo punto del planeta. Esta orientación, llamada Qibla, convierte a la Kaaba en el centro magnético espiritual de la Tierra, el punto hacia el cual converge la oración de casi 1/4 parte de la humanidad. La piedra negra, incrustada en la esquina oriental de la Kaaba, guarda sus propios misterios. Fragmentada en varios pedazos por el paso del tiempo y los accidentes históricos, está unida por una pasta de plata y protegida por un marco ovalado del mismo metal. Los peregrinos que logran acercarse lo suficiente la besan o la tocan, siguiendo el ejemplo del profeta Muhammad. Pero aquí surge una paradoja fascinante. Mientras los musulmanes veneran profundamente la piedra negra, son enfáticos en aclarar que no la adoran. Como dijo el califa Umar ibn al-Khattab, sé que eres una piedra que no puede beneficiar ni dañar. Si no hubiera visto al profeta besarte, nunca te habría besado. El misterio más profundo de la Kaaba, sin embargo, trasciende lo físico. Es el misterio de cómo una estructura tan simple puede ejercer un poder tan absoluto sobre la imaginación humana. Cada año, millones de personas gastan los ahorros de toda una vida para viajar miles de kilómetros solo para caminar alrededor de este cubo 7 veces. Lloran al verla, rezan durante horas mirándola y consideran esos momentos como los más importantes de sus vidas. En un mundo donde todo se mide, se explica y se digitaliza, la Kaaba permanece como el último gran misterio. Un objeto físico que trasciende completamente lo material para convertirse en puro significado espiritual. ¿Por qué una ciudad entera permanece herméticamente sellada para más de 5.000 millones de personas en plena era de la globalización? Imagínate manejando por una autopista moderna en Arabia Saudí, con tu GPS indicándote que te diriges hacia la Meca. De repente, aparece ante ti una señal que no existe en ningún otro lugar del mundo. Stop. Muslims only beyond this point. Alto. Solo musulmanes. Más allá de este punto. No es una sugerencia. No es una recomendación turística. Es una barrera absoluta, respaldada por la ley, la tradición y una vigilancia que no perdona excepciones. Si no eres musulmán e intentas continuar, no solo serás deportado inmediatamente, podrías enfrentar prisión. Esta prohibición no es un capricho moderno ni una estrategia de marketing para crear exclusividad.
Sus raíces se hunden en los primeros días del Islam, cuando el profeta Muhammad estableció que la Meca y sus alrededores constituían un territorio sagrado llamado Haram. En este espacio, declaró, solo podrían entrar aquellos que compartieran la fe islámica. Era una decisión revolucionaria para su época, mientras que los templos paganos anteriores cobraban por el acceso y daban la bienvenida a cualquiera con dinero. El Islam establecía un criterio puramente espiritual para el acceso a su lugar más sagrado. La frontera invisible del Haram se extiende en un radio de varios kilómetros alrededor de la Meca, creando una zona sagrada más grande que muchas ciudades europeas. Los puntos de entrada están marcados por estructuras llamadas miqat, donde los peregrinos musulmanes deben purificarse ritualmente antes de entrar. Pero para los no musulmanes, estos puntos son muros infranqueables. El sistema de control es sofisticado. Cámaras de vigilancia, puestos de control, verificación de documentos religiosos y una red de informantes que garantiza que ningún intruso pueda penetrar el perímetro sagrado. Pero ¿cómo se verifica que alguien sea realmente musulmán? Aquí es donde la realidad supera a la ficción. Los guardias fronterizos no se conforman con una simple declaración. Pueden pedirte que recites versículos del Corán, que demuestres conocimiento de los rituales islámicos o incluso que proporciones certificados de conversión si eres un musulmán reciente. Las historias abundan sobre aventureros occidentales que intentaron infiltrarse disfrazados, aprendiendo árabe y memorizando oraciones solo para ser descubiertos por un detalle menor: la forma incorrecta de realizar una ablución o la pronunciación defectuosa de una palabra árabe. Esta exclusividad absoluta ha creado un efecto psicológico fascinante en el mundo occidental. Mientras más inaccesible se vuelve algo, más deseamos conocerlo. La Meca se ha convertido en el último territorio verdaderamente prohibido del planeta, generando una curiosidad obsesiva que ninguna otra ciudad puede igualar. Periodistas, exploradores, escritores y aventureros han gastado fortunas y arriesgado sus vidas por obtener un vistazo de lo que se esconde detrás de esa barrera invisible. Pero la Meca permanece impenetrable, protegida no solo por leyes humanas, sino por una convicción religiosa que considera su violación como una profanación imperdonable. En un mundo donde Google Maps puede llevarte al interior de cualquier edificio, donde los satélites pueden fotografiar tu jardín trasero, la Meca sigue siendo el último misterio urbano verdaderamente inviolable. ¿Qué secretos ancestrales se esconden detrás de las leyendas que han fascinado a la humanidad durante milenios? En las noches del desierto árabe, cuando el viento sopla entre las dunas y las estrellas brillan con una intensidad que solo conocen quienes han vivido lejos de las luces de la ciudad, los beduinos han contado durante siglos historias que parecen sacadas de Las Mil y Una Noches. Pero estas no son cuentos de ficción, son las leyendas sagradas que rodean a la Meca, relatos que mezclan historia, mito y revelación divina de una manera tan intrincada que es imposible separar dónde termina la realidad y dónde comienza lo sobrenatural. La más fascinante de todas estas leyendas es la historia de Agar e Ismael, que se remonta a los albores de la civilización. Según la tradición islámica, Abraham, siguiendo una orden divina, llevó a su esposa Agar y su hijo bebé Ismael al valle desértico, donde hoy se alza la Meca. Los dejó allí con solo un odre de agua y un saco de dátiles, confiando en que Dios proveería. Cuando el agua se agotó y el bebé comenzó a llorar de sed, Agar corrió desesperadamente entre dos colinas, Safa y Marwa, buscando ayuda. En su séptima carrera, cuando ya no tenía fuerzas, el arcángel Gabriel golpeó el suelo con su ala y brotó el manantial de Samsam, que hasta el día de hoy proporciona agua a millones de peregrinos. La Piedra Negra tiene su propia leyenda extraordinaria.
Los musulmanes creen que fue enviada del paraíso como una guía para Adán y Eva después de su expulsión del Edén. Originalmente era más blanca que la leche y más brillante que el sol, pero a lo largo de los milenios absorbió los pecados de quienes la tocaron, volviéndose gradualmente negra. Durante el día del juicio final, dicen las tradiciones, la piedra negra recuperará su color original y testificará a favor de todos los creyentes que la besaron con sinceridad. Esta creencia ha llevado a que millones de personas arriesguen ser aplastadas en las multitudes solo por tocar brevemente esta reliquia celestial. Pero quizás la leyenda más misteriosa es la del viaje nocturno del profeta Muhammad. Una noche del año 621, mientras dormía cerca de la Kaaba, el arcángel Gabriel despertó a Muhammad y lo montó en una criatura celestial llamada Burak, descrita como un caballo alado más rápido que la luz. En una sola noche viajaron desde la Meca hasta Jerusalén, donde Muhammad dirigió una oración con todos los profetas anteriores, y luego ascendieron a través de los 7 cielos hasta llegar a la presencia directa de Dios. Este viaje, conocido como Isra y Miraj, no solo estableció la conexión sagrada entre la Meca y Jerusalén, sino que también reveló los pilares fundamentales del Islam, incluyendo las 5 oraciones diarias. Existe también la leyenda de los pájaros ababil, que cuenta cómo Dios protegió la Meca de la invasión del rey etíope Abra en el año 570, el mismo año del nacimiento de Muhammad. Abra llegó con un ejército que incluía elefantes de guerra, determinado a destruir la Kaaba para desviar las peregrinaciones hacia su nueva catedral en Yemen. Pero cuando el ejército se acercó a la Meca, bandadas de pájaros aparecieron en el cielo, cada uno cargando 3 piedras, una en el pico y 2 en las garras. Arrojaron estas piedras sobre el ejército invasor, destruyéndolo completamente y salvando la ciudad sagrada. Esta historia, mencionada en el Corán, se ha convertido en símbolo de cómo lo divino protege lo sagrado contra todas las amenazas terrenales, sin importar cuán poderosas sean. ¿Quiénes son los hombres que poseen el privilegio más exclusivo del mundo, las llaves del lugar más sagrado del Islam? En una modesta casa en la Meca vive la familia más privilegiada del mundo musulmán, aunque pocas personas fuera de Arabia Saudí conocen su nombre. Son los Bani Shaiba, y durante más de 1500 años han mantenido el honor más extraordinario que puede otorgarse a un ser humano: ser los custodios de la Kaaba. En sus manos reposa una llave dorada maciza de 35 centímetros de largo, forjada según diseños que se remontan a los tiempos del profeta Muhammad. Esta llave no abre una puerta cualquiera, abre la única entrada a la construcción más venerada de la tierra. La historia de cómo esta familia obtuvo este privilegio es una saga que parece sacada de una novela histórica. En el siglo VI, Qusay ibn Kilab, bisabuelo del profeta Muhammad, reorganizó el sistema de custodias de la Meca, distribuyendo diferentes responsabilidades entre las tribus Quraysh. A los Bani Shaiba les correspondió la Sikaya, proporcionar agua a los peregrinos, y la Sadana, custodia de la Kaaba. Cuando el Islam llegó y Muhammad conquistó la Meca en el año 630, muchos esperaban que el profeta redistribuyera estos honores entre sus seguidores más cercanos. Pero en un acto de magnanimidad que sorprendió a todos, Muhammad confirmó a los Bani Shaiba en su posición declarando: «Tomen sus llaves, oh Bani Shaiba, para siempre hasta el día del juicio. Nadie se las quitará excepto un tirano injusto». ¿Qué implica ser el guardián de la Kaaba en la práctica? Abdulaziz al-Shaiba, el custodio actual, debe levantarse antes del amanecer 2 veces al año para dirigir la ceremonia de limpieza más exclusiva del mundo. Acompañado por dignatarios saudíes y algunos invitados especiales, nunca más de 40 personas,
abre la puerta dorada de la Kaaba y supervisa la limpieza ritual del interior. Utilizan agua de rosas y perfume de oud para lavar las paredes de mármol mientras recitan versículos del Corán. Es un momento de tal solemnidad que muchos de los presentes lloran de emoción al encontrarse dentro del espacio más sagrado del Islam. Pero ser guardián de la Kaaba no es solo honor, es una responsabilidad abrumadora. Los Bani Shaybah deben mantener tradiciones que se remontan a 15 siglos, memorizar rituales exactos y soportar la presión de saber que cualquier error podría ser visto como una profanación por 1.000 millones de musulmanes. Durante el Hajj, cuando más de 2 millones de peregrinos convergen en la Meca, la familia debe coordinar con las autoridades saudíes para garantizar que los rituales se realicen perfectamente, mientras manejan solicitudes de audiencias de presidentes, reyes y líderes religiosos de todo el mundo musulmán. La llave sagrada ha sobrevivido a invasiones, incendios, inundaciones y revoluciones. Durante el ataque de los Karmatianos en 930, cuando saquearon la Meca y robaron la Piedra Negra, la llave fue escondida y protegida. Durante el asedio de 1979, cuando extremistas ocuparon la Gran Mezquita, los Bani Shaybah cooperaron con las fuerzas especiales para retomar el control del lugar sagrado. En 2019, por primera vez en la historia, las autoridades saudíes permitieron que una mujer de la familia, Sara al-Shaybah, participara en la ceremonia de limpieza, marcando un momento histórico en la evolución de estas tradiciones milenarias. Cada generación de Bani Shaybah sabe que no son propietarios de este honor, sino custodios temporales de un legado que debe ser transmitido intacto a las generaciones futuras, hasta el fin de los tiempos. Como el lugar más sagrado del Islam se convirtió también en el centro de las controversias más ardientes del mundo musulmán. El 20 de noviembre de 1979, mientras los musulmanes de todo el mundo se preparaban para las oraciones del amanecer, una noticia sacudió al mundo islámico como un terremoto espiritual. La gran mezquita de la Meca había sido tomada por un grupo de extremistas armados. Durante 2 semanas, el lugar más sagrado del Islam se convirtió en un campo de batalla, mientras las fuerzas especiales saudíes luchaban habitación por habitación para retomar el control. El líder de los atacantes, Juhayman al-Otaibi, proclamaba que su cuñado era el Mahdi esperado, el Mesías islámico que vendría a purificar el mundo antes del día del juicio final. Esta no fue una simple operación terrorista. Fue una crisis existencial que expuso las tensiones profundas dentro del mundo musulmán. Los atacantes, todos saudíes ultraconservadores, acusaban a la familia real saudí de corrupción, occidentalización y traición a los valores islámicos auténticos. Consideraban que la Meca había sido contaminada por la modernización, que los rituales sagrados se habían comercializado y que la presencia de no musulmanes, trabajadores y diplomáticos en territorio sagrado era una abominación. Su protesta armada en el corazón del Islam fue un grito desesperado contra lo que veían como la profanación del lugar más puro de la tierra. Pero las controversias alrededor de la Meca no comenzaron en 1979. Desde la creación del Reino de Arabia Saudí en 1932, la familia Al Saud ha enfrentado críticas constantes por su gestión de los lugares sagrados. La más devastadora ha sido la destrucción sistemática del patrimonio histórico islámico. Desde 1985, el 95% de los edificios históricos de la Meca han sido demolidos para dar paso a rascacielos, centros comerciales y hoteles de lujo. La casa donde nació el profeta Muhammad fue convertida en una biblioteca, luego demolida para construir un centro comercial. El cementerio de Al-Baqi, donde están enterrados miembros de la familia del profeta, fue arrasado por bulldozers saudíes.
Esta destrucción no es accidental. Es el resultado de la alianza histórica entre la familia Al Saud y el movimiento Wahhabí, una interpretación ultraconservadora del Islam que considera cualquier veneración de lugares históricos como una forma de idolatría. Para los wahhabíes, preservar la casa del profeta o las tumbas de los santos podría llevar a la adoración de estos lugares en lugar de Dios, violando el principio fundamental del monoteísmo islámico. Pero para millones de musulmanes alrededor del mundo, especialmente los chiíes y los sufíes, esta destrucción equivale a borrar la memoria histórica del Islam y privar a las futuras generaciones de conectar físicamente con sus raíces espirituales. La controversia más explosiva surgió en 2015, cuando el historiador alemán Dan Gibson publicó su teoría de que la Meca no era la ubicación original del Islam. Según Gibson, las primeras mezquitas no apuntaban hacia la Meca actual, sino hacia Petra, en Jordania. Su hipótesis sugiere que la ubicación de la Meca fue cambiada durante las primeras décadas del Islam por razones políticas y económicas. Aunque esta teoría ha sido ampliamente refutada por académicos musulmanes y occidentales, ha generado un debate internacional sobre la historicidad de los lugares sagrados. Para los musulmanes, estas teorías no son simples discusiones académicas, son ataques directos a los fundamentos de su fe. La respuesta ha sido contundente. Arabia Saudí ha prohibido el libro de Gibson y amenazado con revocar las visas de Hajj a cualquier país que permita su distribución. En la Meca, el lugar más sagrado del mundo, incluso las preguntas pueden convertirse en herejías imperdonables. La Meca, el secreto de la ciudad prohibida para Occidente. ¿Cómo es posible que más de 2 millones de personas de 180 países diferentes converjan simultáneamente en una sola ciudad del desierto cada año? Cada año, entre los meses de agosto y septiembre, ocurre el fenómeno migratorio más extraordinario de la historia humana. No es una evacuación por desastres naturales, no es una guerra que desplace poblaciones. No es una crisis económica que fuerce éxodos masivos. Es algo completamente voluntario y profundamente espiritual. El Hajj, la peregrinación a la Meca, que transforma una ciudad del desierto de 1.5 millones de habitantes en la concentración humana más densa del planeta, con más de 3.5 millones de personas ocupando un área de apenas 850 kilómetros cuadrados. Para entender la magnitud de este fenómeno, imagina que toda la población de Los Ángeles decidiera mudarse a una ciudad del tamaño de San Francisco en el transcurso de una semana. Pero aquí la complejidad es exponencial. Estos peregrinos llegan desde aldeas remotas de Bangladesh hasta rascacielos de Dubái, desde las favelas de Nigeria hasta los suburbios de Londres. Hablan 50 idiomas diferentes, pertenecen a docenas de nacionalidades, y muchos jamás han salido de sus países natales. Sin embargo, todos convergen con un propósito único: cumplir el quinto pilar del Islam, la obligación religiosa que todo musulmán debe realizar al menos una vez en la vida si tiene los medios físicos y económicos para hacerlo. El Hajj no es simplemente un viaje, es una muerte simbólica y un renacimiento espiritual. Los peregrinos abandonan sus ropas normales y se visten con el ihram, 2 piezas de tela blanca sin costuras para los hombres, ropa modesta para las mujeres. No hay diferencia entre el millonario de Kuwait y el campesino de Indonesia. Todos son iguales ante Dios. Todos usan la misma vestimenta simple. Todos siguen los mismos rituales exactos que fueron establecidos por el profeta Muhammad hace 1400 años. En un mundo obsesionado con las diferencias de clase, raza y nacionalidad, el Hajj crea la igualdad humana más pura que existe en el planeta. Los rituales del Hajj son un teatro sagrado que recrea momentos cruciales de la historia bíblica e islámica.
Los peregrinos caminan 7 veces alrededor de la Kaaba, siguiendo los pasos que Abraham dio cuando construyó la casa de Dios. Corren 7 veces entre las colinas de Safa y Marwa, recreando la búsqueda desesperada de agua de Agar cuando su hijo Ismael estaba muriendo de sed. Se reúnen en la llanura de Arafat, donde el profeta Muhammad dio su último sermón, declarando la igualdad de todas las razas y la hermandad universal de la humanidad. Lanzan piedras contra 3 pilares en Mina, simbolizando el rechazo de Satanás y la resistencia contra la tentación. Pero quizás el momento más poderoso del Hajj ocurre en Arafat, una llanura árida a 20 kilómetros de la Meca, donde más de 2 millones de peregrinos se reúnen desde el amanecer hasta el atardecer del 9º día del mes lunar de Dhul Hijjah. Aquí no hay rituales complicados, no hay movimientos específicos que seguir. Solo 2 millones de seres humanos de pie bajo el sol del desierto, orando, llorando, pidiendo perdón, reflexionando sobre sus vidas. Es el momento de mayor vulnerabilidad espiritual imaginable. Millones de personas confrontando simultáneamente su mortalidad, sus errores, sus esperanzas, mientras el sol se pone sobre las montañas rocosas de Arabia. Quienes han vivido este momento describen una sensación indescriptible de unidad cósmica, como si la humanidad entera estuviera conectada en una sola oración gigantesca que se eleva hacia los cielos. En Arafat, el Hajj se convierte en algo más que una peregrinación individual. Se transforma en la expresión colectiva más pura de la búsqueda humana de lo divino, que impulsa a millones de personas a viajar repetidamente al mismo lugar, incluso después de haber cumplido su obligación religiosa. Mientras el Hajj es la peregrinación mayor que captura toda la atención mundial, existe otra forma de visitar la Meca que es igualmente profunda pero completamente diferente en su naturaleza: la Umra, conocida como la peregrinación menor. A diferencia del Hajj, que debe realizarse en fechas específicas del calendario islámico, la Umrah puede llevarse a cabo en cualquier momento del año. No es obligatoria, pero es altamente recomendada, y para muchos musulmanes se convierte en una adicción espiritual que los lleva a regresar a la Meca una y otra vez a lo largo de sus vidas. La Umrah es la peregrinación de los íntimos, de aquellos que han desarrollado una relación personal con la ciudad sagrada que trasciende la mera obligación religiosa. Imagina la diferencia entre una boda multitudinaria y una cena romántica privada. Ambas celebran el amor, pero de maneras completamente distintas. Durante la Umrah, especialmente en los meses menos concurridos, los peregrinos pueden experimentar una conexión más personal con la Kaaba. Pueden caminar lentamente alrededor del cubo sagrado, detenerse para orar sin la presión de las multitudes, tocar las paredes de mármol de la gran mezquita y sentir una paz que es imposible durante el caos organizado del Hajj. Los rituales de la Umrah son más simples pero no menos significativos. 7 circunvalaciones alrededor de la Kaaba, Tawaf, y 7 carreras entre Safa y Marwa, Sa'i, seguidas por el corte simbólico del cabello que marca el fin del estado de consagración. Pero en esta simplicidad reside su poder. Sin la presión del tiempo limitado del Hajj, sin la necesidad de seguir horarios estrictos para acomodar a millones de personas, la Umrah permite una experiencia meditativa que muchos describen como más transformadora espiritualmente que la peregrinación mayor. Las historias de conversión durante la Umrah son legendarias en el mundo musulmán. Abdel Rahman Musa, un ingeniero egipcio, cuenta cómo durante su 5ª Umrah tuvo una experiencia que cambió completamente su vida. Estaba caminando alrededor de la Kaaba a las 3 de la madrugada, cuando casi no había nadie más. De repente me detuve y miré realmente la estructura por primera vez, no como turista, no como ritual, sino como ser humano enfrentando algo que había existido desde Abraham.
Comencé a llorar incontrolablemente y supe en ese momento que mi vida anterior había terminado. Renuncié a mi trabajo como ingeniero y me convertí en imán. Su historia se repite miles de veces cada año. Personas que llegan a la Meca buscando una experiencia espiritual rutinaria y descubren que han encontrado su propósito de vida. Pero la Umra también ha creado un fenómeno económico fascinante: el turismo religioso de élite. Familias adineradas del Golfo Pérsico realizan Umra múltiples veces al año, convirtiendo sus visitas en una combinación de peregrinación espiritual y vacaciones de lujo. Hoteles de 5 estrellas con vista directa a la Kaaba cobran miles de dólares por noche durante los periodos pico. Paquetes VIP incluyen acceso prioritario a la Kaaba, comidas gourmet halal y guías espirituales personales. Esta comercialización de lo sagrado ha generado controversias. Mientras algunos argumentan que facilita el acceso a la experiencia espiritual para aquellos que pueden pagarla, otros critican que está creando una jerarquía económica en lo que debería ser la expresión más pura de igualdad humana. La Umra, en su evolución moderna, refleja las tensiones constantes entre la preservación de lo sagrado y las realidades del mundo capitalista contemporáneo, donde incluso la búsqueda de Dios puede convertirse en una experiencia estratificada por el poder adquisitivo. Cómo se logra mover, alimentar, alojar y mantener seguros a más de 2 millones de personas en el desierto sin que colapse la civilización. Detrás de la experiencia espiritual más pura del mundo se esconde la operación logística más compleja de la historia humana. Imagina organizar los Juegos Olímpicos, el Super Bowl y el Festival de Cannes simultáneamente, pero multiplicado por 1000 y en medio del desierto, con participantes que no hablan el mismo idioma, provienen de culturas completamente diferentes, y muchos de los cuales nunca han salido de sus aldeas natales. Esa es la realidad que Arabia Saudí enfrenta cada año durante el Hajj, y el hecho de que funcione es un milagro de ingeniería moderna que combina tecnología de punta con tradiciones milenarias. La operación comienza meses antes de que llegue el primer peregrino. El aeropuerto Rey Abdulaziz de Jeddah se transforma en la terminal de peregrinación más grande del mundo, con hangares temporales que cubren un área equivalente a 15 campos de fútbol. En apenas 2 semanas, este aeropuerto debe procesar más pasajeros que el aeropuerto de Los Ángeles en un mes entero. Pero aquí la complejidad es exponencial. Muchos peregrinos llegan en vuelos charter desde países donde los aeropuertos son básicos, con documentación limitada, cargando equipajes que incluyen desde alfombras de oración hasta medicinas tradicionales que no existen en Arabia Saudí. Cada pasajero debe ser procesado no solo como turista, sino como peregrino religioso, con necesidades específicas de alojamiento, transporte y alimentación halal. El transporte de 2 millones de personas entre la Meca, Medina, Arafat y Mina requiere una coordinación que hace ver sencilla la logística de evacuar una ciudad durante un huracán. Arabia Saudí ha construido el sistema de metro más moderno del mundo específicamente para el Hajj, trenes sin conductor que pueden transportar 72.000 pasajeros por hora entre los sitios sagrados. Pero incluso con esta tecnología, el 70% del transporte sigue dependiendo de autobuses. Durante los días pico del Hajj, más de 17.000 autobuses circulan simultáneamente por las carreteras entre la Meca y los sitios de peregrinación, creando las congestiones de tráfico más densas del planeta. Controladores de tráfico trabajan en turnos de 12 horas, coordinando movimientos desde centros de comando que parecen sacados de la NASA, monitoreando cada vehículo en tiempo real a través de GPS y cámaras de vigilancia.
La alimentación de 2 millones de personas en el desierto es una hazaña que desafía la imaginación. Cada día del Hajj se sirven más de 6 millones de comidas halal, preparadas en cocinas industriales que operan 24 horas al día. El consumo diario incluye 2.000 toneladas de arroz, 1.500 toneladas de carne y 3 millones de litros de agua. Pero la complejidad no está solo en las cantidades, está en la diversidad cultural. Un peregrino de Indonesia espera arroz y curry. Uno de Marruecos quiere cuscús y tajine. Uno de Pakistán busca biryani y kebabs. Las cocinas del Hajj deben preparar simultáneamente docenas de cocinas nacionales diferentes, todas halal, todas en cantidades industriales, todas distribuidas a temperatura adecuada en el calor del desierto árabe que puede superar los 45 grados Celsius. Pero quizás el desafío más aterrador es la seguridad de las multitudes. Las estampidas durante el Hajj han causado miles de muertes a lo largo de la historia, siendo la más trágica la de 2015 en Mina, donde murieron más de 2.400 peregrinos. Para prevenir estas tragedias, Arabia Saudí ha desarrollado el sistema de control de multitudes más sofisticado del mundo. Sensores de densidad humana monitorean cada metro cuadrado de los sitios sagrados. Algoritmos de inteligencia artificial predicen puntos de congestión antes de que se formen. Y drones equipados con cámaras térmicas sobrevuelan constantemente las multitudes. El centro de comando del Hajj opera como una versión espiritual del Centro de Control de Misiones de la NASA. Pantallas gigantes muestran el flujo de peregrinos en tiempo real, mientras ingenieros y sociólogos trabajan juntos para garantizar que la búsqueda de lo divino no se convierta en una tragedia humana. En la Meca, la tecnología más avanzada del siglo XXI se pone al servicio de rituales que no han cambiado desde el siglo VII, creando una sinfonía imposible entre lo ancestral y lo futurista, donde cada algoritmo y cada sensor existe para proteger la experiencia espiritual más pura de la humanidad.